Aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través del 98.2 FM en Villa del Rosario o a través de nuestra fanpage Impacto Estéreo. Un espacio que nos invita a pensar nuestra espiritualidad y a prepararnos para estar aprobados delante de Dios. Aprobados, un programa de teología para el camino. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos acompañan a través del 98.2 FM Impacto Estéreo y a través de la fanpage Impacto Estéreo. Estamos acá en el sector de frontera, lo que es Villa del Rosario, Cúcuta y San Antonio, en Venezuela. Aunque hoy estamos acá desde las oficinas de Ceviteco. Recuerden que Ceviteco es el Seminario Bíblico Teológico de Colombia, donde si usted desea aprender algo de Biblia y teología, puede inscribirse en nuestros cursos cortos o diplomados. Bueno, hoy es un día especial. Estamos empezando pues un nuevo mes, la nueva programación de este mes de julio, y precisamente arrancamos con el episodio número 6, el cual es bastante especial y lleva por título Consecuencias del pecado. Mi nombre es Javes Nahum Parra y es un gusto muy grande estar con todos ustedes en esta hora. Saludo también a todos los hermanos y todas las hermanas que nos van a ver después a través del video que colgamos en nuestro canal de YouTube. Recuerde que si usted se ha perdido de pronto el episodio 1, 2, 3, 4, el 5, puede también ir al canal de YouTube Teología para el Camino, suscribirse y participar de estos episodios. También le invitamos para que nos pueda acompañar en nuestro Instagram, ¿cierto? Aprobados TPC. Aquí publicamos las historias de los programas para que usted sepa y se conecte ya sabiendo qué es lo que vamos a hablar. Incluso puede también interactuar con nosotros y también pues crecer allí la comunidad. Bueno, como lo dijimos hace un momento, el episodio hoy es el episodio número 6. Estamos contentos y agradecidos con Dios porque de verdad que es una oportunidad muy grande que Él nos permite poder tener este espacio de divulgación teológica. Recordemos que es algo que como cristianos deberíamos abrazar y que es aprender sobre la Biblia, aprender sobre teología, porque de hecho teología es la reflexión acerca de Dios. Entonces usted y yo, que somos cristianos, es muy bueno que le dediquemos un espacio especial al estudio bíblico, al estudio teológico. De hecho, si usted ha estado con nosotros en los anteriores programas de los viernes, se ha dado cuenta que hemos estado trabajando un tema ya bastante largo, que es el pecado. Estudiamos, por ejemplo, identificando el pecado. El episodio pasado fue la idea bíblica del pecado y hoy continuamos. Ya lo dijimos, pero es muy bueno que usted y yo nos preparemos en ese tema, porque precisamente hoy corresponde consecuencias del pecado. Y usted dirá, pero ¿por qué estos en este podcast están hablando tanto del pecado? Bueno, lo que pasa es que usted y yo, al ser seres humanos, ¿cierto? Estamos con una naturaleza que está siempre de continuo a hacer el mal. Pero Jesucristo, con su muerte en la cruz, nos da ese abrazo, lo hemos explicado antes, ¿cierto? Ese abrazo. Jesús murió con los brazos abiertos para indicar que está esperando que nos acerquemos a Él. Entonces, hablar del pecado es hablar de la esperanza. ¿Cuál esperanza? Pues la esperanza que nos da el Señor Jesús a través de su sacrificio en la cruz del Calvario para que podamos estar, pues, cerca de Él, estar con Él y disfrutar, no solamente aquí en la tierra, sino después, cuando ya todo esto haya acabado y estemos disfrutando, pues, de su presencia eterna. Entonces, esa es la razón por la que estamos insistiendo en estos programas sobre el pecado. Poder comprender, poder entender y comprometernos a vivir para Dios. Recordemos que la Biblia ya nos llama santos, pero nos dice que debemos santificarnos cada día. Porque usted y yo, al disponer, al ser esos hijos de Dios, ya tenemos, digamos, esa iniciativa de santidad, pero que debemos, digamos, fortalecer cada día. Recuerden lo que la Biblia dice, el que es santo, santifíquese cada día. Es por ello que usted y yo seguimos viendo la iglesia, seguimos orando, seguimos leyendo la Biblia y seguimos aprendiendo cada día.
Por cierto, felicitaciones a los que ya con hoy son el sexto programa que están con nosotros, porque esto suelo decirlo cuando hacemos las masterclass. De hecho, si usted quiere participar de las masterclass gratuitas que nosotros realizamos como Ceviteco, es importante que esté pendiente de las fechas. Y esto puede hacerlo siguiendo nuestras redes sociales. Una vez más, síganos en Instagram, ahora sí como Ceviteco, porque ese es el Seminario Bíblico Teológico de Colombia, quien da estas masterclass gratuitas, algunos lunes por Zoom y por transmisión en Facebook, en la fanpage de Ceviteco. Entonces, por favor, síganos para que pueda enterarse y participar. Entonces, algunas veces que hemos estado en las masterclass, yo suelo decir una frase, y es que es muy loable cuando las personas se conectan a las masterclass. Es muy loable cuando alguien incluso invierte en su formación teológica. ¿Y por qué razón? Bueno, porque muchas personas tienen ya naturalizado ir a la iglesia y es un tiempo hermoso, pero sacar un espacio extra para aprender de Biblia, aprender de teología, muchos no lo hacen, porque ya es su tiempo libre, su tiempo de esparcimiento. Quizá usted en este momento esté en su trabajo, ¿cierto? Ya son más de las 5 de la tarde, usted está en su trabajo, está disfrutando allí de pronto de la hora que ya se acerca la salida. Otros están desplazándose para sus hogares, otros quizá han tenido un día diferente y están allí ya esperando pues que el tiempo avance, están descansando, pero están invirtiendo el tiempo escuchando este podcast. Entonces es muy loable cuando nosotros nos esforzamos por aprender más y más de la palabra del Señor. Ahora entonces vamos a continuar y quiero que revisemos dos textos. Usted se lo sabe, yo estoy seguro, porque son textos que hemos trabajado en las iglesias y que usted los tiene muy presentes. Y estos son precisamente Romanos 6:23. ¿Alguien recuerda qué dice? Saludamos a los que se van conectando aquí en nuestro chat de Impacto Estéreo. Es una gran bendición que nos puedan acompañar. Saludamos a los hermanos y hermanas que se conectan desde San Antonio, que se conectan desde acá de Cúcuta, y aprovecho para saludar a los hermanos del centro de Cúcuta, los hermanos de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, de allí del centro de Cúcuta, donde me congrego, pues, con mi esposa, allí vamos juntos y disfrutamos de la coinonía con los hermanos. Entonces, si usted está allí conectado, también Dios te bendiga. Puede de pronto estar a través del dial, no nos está escribiendo por el chat, pero desde acá, un abrazo grande. Para las personas que se conectan desde Venezuela, San Antonio y otros lugares, también que Dios les bendiga, qué bendición. Hay hermanos y hermanas que nos siguen desde el primer episodio. Esto da mucha alegría porque es una manera de uno sentir ese respaldo al programa y pues a los contenidos que estamos preparando para este podcast. Saludamos también a los hermanos que se conectan desde el Valle del Cauca, desde Cali. Bueno, también saludamos aquí a la familia de mi esposa, a mis suegros, mis cuñados que están allí también pendientes de la transmisión. Bien, Romanos 6:23 dice, en la Reina Valera del 60, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Estamos hablando hoy, episodio 6, consecuencias del pecado. Ahora, la versión de la traducción del lenguaje actual nos dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya allí en ese texto, que es muy bello, por cierto, nos está diciendo que el pecado tiene unas consecuencias. De hecho, habla de la muerte. También otro versículo muy bonito, y quizá usted se lo sabe, es Romanos 3:23. ¿Y por qué digo que es bonito? Recuerde que hablar del pecado es hablar de la esperanza. No solamente para centrarnos en lo que es pecado, sino en la esperanza que Dios nos da para que salgamos de él. Entonces, Romanos 3:23 dice, todo hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Es importante que sepamos esto. Esta es la versión del lenguaje actual. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. También la Reina Valera, pues ya sabemos que nos dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es bueno que nosotros tengamos presente
que el pecado es, como lo dijese alguien, un mal negocio. ¿Y por qué un mal negocio? Porque todo negocio que nosotros emprendemos, por lo general, siempre estamos deseosos de ganar algo, ¿cierto? Deseosos de que nos quede una ganancia, una satisfacción. Pero el pecado no deja ganar, no deja satisfacciones, deja es un remordimiento, deja unas consecuencias y unos castigos que vamos a ver más adelante. Les adelanto un pedazo, y es que hay castigos que se reciben aunque haya un perdón. ¿Ok? Vamos a seguirlo bien. Entonces, seguimos saludando a los que se conectan aquí en nuestro chat. Qué bendición que se conecten. Gente de Cali, qué bien, Dios les bendiga. Gracias por el apoyo. Muy bien. Este tema quedó, digamos, tocado en algunos episodios atrás, pero no los profundizamos. Y aquí quiero ya dar, digamos, un espacio amplio para ello. Y es que debemos aclarar que no es lo mismo pecado a delito. ¿Cómo así? Pecado y delito. Ambos tienen un componente moral, un componente del comportamiento. Sin embargo, tengamos presente que el pecado es una transgresión a la ley de Dios. Transgresión a la ley de Dios. Sin embargo, el delito es una falta ante el sistema judicial legal en donde nos encontramos. Por ello, no todo pecado es delito. Hay pecados, por ejemplo, no vamos a justificar de pronto al que se emborracha, porque el licor hace daño, todos lo sabemos, pero el que se emborracha en su casa, ¿cierto? Puede que esa acción no le sea considerada delito, de pronto si lo hace en vía pública, pero si se emborracha en su casa, él dirá, no, pues no es delito, pero es pecado, se está embriagando. Entonces miremos que no todo pecado es delito. Hay otras paradojas también, por ejemplo, cuando en algunos lugares prohíben predicar el evangelio, y si lo hacemos es delito ante la ley, y nos pueden de pronto encarcelar por predicar, ¿cierto? Eso pasaba en el pasado y actualmente en algunos lugares. Pues por predicar, que es una acción buena, pero ante el sistema judicial del país es mala, es un delito. Pero esas son excepciones. Entonces tengamos presente que no es lo mismo pecado a delito. ¿Por qué no? Porque es que el pecado me pone, digamos, distante con Dios, me pone en deuda con Dios, mientras que el delito me pone distante con el sistema judicial y me pone problemas, digámoslo de esa manera, con la ley del país. Entonces, aunque nosotros nos arrepintamos de ese delito que se cometió, listo, con Dios estamos bien, pero seguimos con una puerta abierta ante el sistema judicial. Hay que aclarar esto, por favor. Hay que aclararlo porque a veces parece que no está del todo bien el concepto y escuchamos, por ejemplo, predicadores. Recordemos que la idea no es señalar o cuestionar, sino pues explicar desde la palabra de Dios los conceptos. Hay personas que están predicando y dicen, es que yo era así y era así, y nombran un montón de pecados. Recuerden que todo pecado es lo que va en contra de la ley de Dios, pero no solamente eran pecados en cuanto a relación con Dios, sino que eran delitos. Recuerde que un delito es cuando incumplimos las leyes de la Constitución, las leyes de los manuales, de los códigos del país. Entonces, una persona que diga, por ejemplo, es que yo fui, no sé, un malandro e hice X cantidad de daños, pero después dice, no, pero yo me arrepentí y Dios me cambió. Y Dios te cambió, te dio un nuevo corazón, te puso en comunión con Él. Pero atención, porque hay que aclarar que hay delitos, ¿cierto? Y si es un delito, se deben estar o poner más bien al día con el sistema judicial, es decir, a acercarse y uno recibir lo que se llama el castigo o la condena punitiva o el castigo o la condena restaurativa. ¿Qué quiere decir esto?
Una cosa es que yo pague, ¿cierto? Esto se llama privación de la libertad, o que yo restituya el mal que hice. Una restitución, bueno, material, social, simbólica, pero que haya ese estar al día, estar a paz, porque ha pasado, no daré pues nombres propios ni lugares puntuales, pero ha pasado de personas que han predicado el evangelio, pero han dejado delitos abiertos. O sea, ya están en paz con Dios. Yo quiero que esto quede claro. Si usted ha sido malo y muy malo y pide perdón, Dios lo perdona. Pero si fue un delito y no está a paz con el sistema judicial, eso sigue abierto. Entonces, ha pasado casos de que la persona está predicando y le han llegado algunas personas malas a cobrar venganza, o en su defecto, miembros de la fuerza pública a dar porque tenían un delito abierto. Usted me dirá, pero yo conozco casos de que se borró toda la evidencia, listo. Yo no voy a negar, como teólogo y como cristiano, no puedo negar el poder de Dios y la soberanía de Dios, pero no podemos estar esperando que Dios, digamos, nos limpie esas cosas que nosotros hicimos en ocasiones adrede, a sabiendas que estaban. Que existen tratos especiales, sí, no vamos a negar eso, pero no podemos ser de esas personas que pecaron, cometimos delitos y después estamos esperando que ya como que borrón y cuenta nueva. Recuerde que el pecado nos pone lejos de Dios, el arrepentimiento nos acerca a Dios, pero los delitos son diferentes. Ya es una, digamos, una extensión en la parte judicial que debemos ponernos al día con ellos. Por eso se habla de lo que es punitivo y lo que es de restauración o lo restaurativo. Tengamos muy presente esto. Continuamos entonces eh, con esta parte, y es que, bueno, el arrepentimiento nos pone en paz con Dios. La Biblia misma nos habla de eso. Ahora, algo importante es que cuando hay un delito, debe existir una reconciliación ante la sociedad. Un testimonio aquí, también sin mencionar nombres, evidentemente. Una persona le dijo a un pastor, pastor, ¿qué hago? Me di cuenta que se abrió otra vez un caso de hace mucho tiempo donde yo estoy acusado porque en defensa propia pues pasaron cosas. Entonces el pastor le dijo, porque él quería saber qué el pastor qué opinaba. El pastor le dijo, hermano, si eso fue como usted lo está mencionando, es mejor que aclare sus problemas con la ley. Que de lo contrario, cuando usted en un retén, en una situación, lo capturan, usted va a ir preso, pero ya como capturado. Es mejor que usted se ponga en paz con la justicia. Explique su caso, busque aclararlo y tendrá más tranquilidad cuando esté en la calle, tendrá tranquilidad en sus días. El hermano lo hizo de esa manera, pasaron pocos meses y volvió agradecido con Dios y a contarle al pastor que pues había sentido el presentarse ante la ley y ya estaba arreglado su situación. Entonces miremos que qué importante es que nosotros estemos en paz. También es importante que si nosotros hemos pecado pues, con malas palabras, malos actos, con personas, ¿cierto? Les pidamos perdón a las personas. Busquemos reconciliarnos con las personas, porque a veces le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona, pero falta pedirle perdón a las personas a las que hemos ofendido. Por eso, incluso la ley, los diferentes acuerdos que han hecho con grupos armados, exigen que hayan eventos o ceremonias públicas donde haya solicitud de perdón, donde las personas que fueron victimarios se presenten y soliciten perdón a las que fueron víctimas. Entonces, si la misma ley nos habla y nos enseña de esto, cuanto más nosotros que seguimos a Dios, pues deberíamos tener presente que debemos, atención, debemos estar en paz con Dios, pero también con las personas, porque en ocasiones parece que se nos olvida esta parte. Entonces, tengámoslo muy presente. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con el episodio número 6
de el podcast aprobado. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Retornamos nuevamente y vamos entonces con un punto especial dentro del podcast de hoy, y es los propósitos de los castigos. Usted dirá, ¿cómo es eso de los propósitos de los castigos? Estamos hablando de las consecuencias del pecado, o sea, los castigos del pecado. Y los castigos, pues vamos a ver qué son y para qué sirven y por qué están. Entonces, es importante aclarar que la palabra castigo se deriva del vocablo latino poena, esto es etimología, que significa castigo, expiación o pena, expiación o pena. En otras palabras, pena que directa o indirectamente se inflige por medio del legislador. ¿De quién? Del que da la justicia, para vindicación de su justicia ultrajada por la violación de la ley. Los castigos tienen su origen en la perfecta santidad de Dios y en su estado de rectitud total. Las demandas a sus criaturas racionales, que somos nosotros, Él nos pide rectitud, nos pide santidad, y nosotros, si no cumplimos ello, pues evidentemente tendremos un castigo o pena legal. Atención, en ocasiones no es que se cobre por causa del pecado, sino que, o sea, las consecuencias del pecado existen, pero no es porque Dios tome venganza de nosotros, sino porque cada acto tiene una consecuencia. Entonces, los propósitos de los castigos es precisamente que no se pueden evitar en ocasión de que un pecado es atacar la santidad de Dios, es atacar la ley de Dios. Y Dios es justo. Y esa justicia es la que le da a cada uno, como dice Romanos, la debida retribución al extravío. Entonces, el propósito del pecado es precisamente, pues, dar cumplimiento a la justicia de Dios. ¿Por qué existen los castigos? ¿Por qué existen las consecuencias? Porque Dios es justo, Dios es santo y demanda santidad y justicia de parte de nosotros. Entonces, vamos a avanzar y ahora estaremos con los castigos naturales y positivos del pecado. ¿Positivos? ¿Sabes qué es eso? Sí, positivos. Vamos entonces a mirar qué es eso de los castigos naturales y positivos del pecado. Espero que haya quedado claro lo anterior cuando hablábamos del propósito de los castigos. Recordemos, Dios es justo. Y ese propósito es precisamente porque Dios es justo, Dios es santo. Entonces no es que Dios quiera tomar venganza, sino que hay consecuencias directas para poder vindicar esa misma justicia que nosotros afectamos, que nosotros corrompimos al pecar. Aunque los seres humanos tomemos con ligereza el asunto del pecado nuestro, Dios sí lo toma muy en serio, ya que nuestros pecados cometidos no solamente representan una transgresión a la ley de Dios, sino que en sí mismo es un ataque al mismo gran legislador. Por esto, de forma natural, volvemos al punto, no es que Dios diga, ay, me cae mal, no, sino que cada acción tiene una reacción. Eso incluso es una ley de, ¿cierto?, de la física. Entonces, Dios castiga el pecado. En una palabra, Dios nos habla y nos dice con gran fuerza, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso lo leímos en Éxodo 25. La Biblia testifica con abundancia el hecho de que Dios castiga el pecado, tanto en esta vida como en la venidera. Usted me va a decir, pero ¿cómo así que Dios voy a hacer esto? No, lo que pasa es que allí nos está hablando del futuro.
cuando usted y yo pecamos y no nos arrepentimos, nuestro pecado crece, nuestro pecado se amplía y nos alcanza a futuro, nos afecta a futuro. Y si tenemos hijos, pues vamos también a abrazarlos con nuestros pecados. Por eso es importante que nosotros nos arrepintamos, nos reconciliemos con Dios, estemos en paz con Dios y de esa manera pues disfrutemos la compañía, la presencia de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que visite la maldad de los padres, es esos padres que no se han arrepentido, que han corrompido su comportamiento, que han hecho las cosas tan malas que esa maldad les alcanza también a sus hijos. Ahora miremos los castigos naturales. Hablábamos de los castigos naturales y los castigos positivos. Los castigos naturales son los que surgen como resultado del pecado y el hombre no puede escapar de ellos. A veces nosotros queremos ser como muy, no sé cómo decirlo y que suene bonito. Queremos ser muy vivos, ¿cierto? Y queremos como, ay, pecamos, pero no, yo me escapo para que no recibir una consecuencia. Estos pecados o sus castigos naturales, perdón, son los que surgen como resultado del pecado y el hombre no puede escapar, aunque nos queramos engañar y pretendamos huir, no vamos a escapar de ellos, ya que son consecuencia de los actos pecaminosos. Hablamos de esto la vez pasada, en el episodio número 5. Entonces, este castigo no se elude ni siquiera con el arrepentimiento y el perdón de Dios. ¡Wow! Usted me va a decir, pero ¿cómo así que aunque yo me arrepiento voy a ser castigado? Por eso estamos hablando de los castigos naturales. No estamos hablando de los castigos eternos. Cuando nosotros nos arrepentimos, eh, nos libramos, llamémoslo así, de esa condenación, de esa, de ese tener la comunión con Dios eh, rota, fragmentada. Claro, nos arrepentimos y la comunión se vuelve a dar. Recordemos lo que significaba, lo explicamos en el episodio número 1. ¿Qué era religión? Religar, volver a unir. Con el arrepentimiento nos volvemos a unir a Dios. Pero eso no quita lo que hicimos. Ahora damos ejemplos. Entonces, en los castigos naturales no se pueden quitar ni siquiera con el arrepentimiento, aunque van a haber momentos en que puede que haya una intervención milagrosa y soberana de parte de Dios. Entonces, usted, de esto lo dije hace un momento en el mismo episodio que estamos ahorita hablando, que hay personas que, bueno, un milagro les limpió su hoja de vida, sus antecedentes judiciales. No vamos a negarlo porque puede pasar, pero hay castigos que no, que van a llegar. Por ejemplo, un hombre perezoso, la pereza es pecado, recordemos, el hombre perezoso cae en la pobreza, el borracho se arruina y arruina a su familia, el fornicario contrae una enfermedad repugnante e incurable, y el criminal queda agobiado por la vergüenza y aun cuando salga libre fuera de los muros de la prisión, pues va a estar bastante señalado. Aquí encontramos algunas consecuencias. Por ejemplo, tiempos de pandemia, hubo personas que se complicaron un poco más, ¿cierto? Recordemos que la pandemia pues afectó bastante lo que son las vías respiratorias, toda esta parte. Entonces, hubo personas que fueron más sensibles. Algunas lastimosamente, pues, ¿cierto? Ya no están con nosotros, pero otros pasaron, soportaron y están todavía. Pero entre las personas que les dio más duro, no todos, porque no es una generalidad, pero a algunas personas que les dio bastante duro fue porque tenían debilitado, ¿cierto?, su sistema respiratorio a causa de algunos hábitos que fueron dañinos en su pasado. Claro, se habían arrepentido, ya no estaban en eso, pero su cuerpo sí tenía esa señal de esa acción negativa que habían cometido. Incluso hay personas que aunque sean cristianas, están sufriendo diferentes problemas de salud a causa de sus malas prácticas, de sus malas costumbres, de sus pecados cometidos. Se arrepintieron, pero
su salud quedó comprometida a causa del pecado cometido. En, en Job 4:8 dice la palabra del Señor. Leámoslo en la Reina Valera. Dice de la siguiente forma: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, las personas que son malas recogen maldad. Es natural, una acción mala genera acciones malas. El Salmo 94:23 dice: y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. ¿Qué es lo que lo destruye? Su propia maldad. O sea, las mismas consecuencias, lo que hizo. Proverbios 5:22, Reina Valera del 60, nos dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las puertas de su pecado. Entonces, no es que Dios sea malo y quiera vengarse, porque no es el caso, sino que el propio pecado que se comete nos aleja de Dios, nos deja una consecuencia natural, como fue el caso, vayamos a la Biblia, de David y Betsabé. ¿Qué pasó con David? David, pues todos sabemos lo que dice Samuel, ¿cierto? ¿Qué pasó? David cometió bastantes pecados. Si usted recuerda el episodio número 4 que vimos, identificando el pecado, hacíamos un ejercicio de identificar el pecado, el personaje, la acción pecaminosa, etcétera. Si uno revisa a David, allí en 2 Samuel 11, David, mejor dicho, pasó un montón de límites. Por ejemplo, recuerde, los límites eran las normas que Dios ha dejado y que el ser humano pasa, ignora y avanza. Entonces, por ejemplo, no matar, no codiciar la mujer del prójimo, debía salir a la guerra, David debía estar diligente, debía estarse ocupando, no debía estar allí, tenía que estar liderando. Pasó unos límites que le daba la ley de Dios, que le daba, digamos, el mandato de real por ser el monarca del reino. ¿Y qué hizo? Cayó en todas ellas. Después sigue aumentando, ya se vuelve, ¿cierto? Le quita la vida a Urías a través de Joab. David cometió o sea, pecado sobre pecado, pasó límite sobre límite. Al final él se arrepiente. En la última franja de nuestro ejercicio decía, ¿se arrepintió o no? David se arrepiente, su relato está en Salmo 51. Sin embargo, sin embargo, David recibió consecuencias por su pecado. Ese pecado que él cometió le pasó factura, recibió consecuencias tanto en su familia, con violencia dentro de su familia, así como problemas en el reino. De hecho, el profeta le dijo: lo que usted hizo, lo hizo escondido, pero la maldad que le van a hacer, la van a hacer al aire público. Entonces, estas consecuencias del pecado de David lo acompañaron hasta el final de sus días. ¿Que estuvo en comunión con Dios? Sí, estuvo en comunión con Dios. ¿Que fue un hombre bueno delante de Dios, que se arrepentía y tenía comunión? Sí, pero su pecado cometido le acarreó consecuencias todo el tiempo. Ahora bien, otro personaje, para que entendamos esto de los castigos naturales: Moisés. Moisés fue perdonado, Dios lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Pues por actuar soberbiamente cuando, pues, lo del agua en la roca, ¿cierto? Y porque él allí fue soberbio y fue desobediente, fue perdonado, pero aún así recibió su castigo, y el cual fue no entrar en la tierra prometida. Entonces, por favor, saquémonos de la cabeza eso de que podemos pecar, cometer delitos y pedirle perdón a Dios y borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, sí, en ocasión de la relación con Dios. Es decir, yo me arrepiento, Dios me perdona, me recibe en su redil nuevamente. Pero esos pecados que usted comete, que yo cometo, arrastran. Ejemplo, un joven que tiene una vida promiscua, Dios lo perdona, pero si a causa de su pecado
adquiere una ITS, allí va a estar y va a tener que estar en tratamientos, puede que se cure, puede que no, que se complique, pero no es que no haya sido perdonado, está siendo perdonado, fue perdonado, pero tiene un castigo por su pecado. Recordemos que el propósito de los castigos es precisamente vindicar la santidad de Dios, la justicia de Dios. ¿Está eso claro? ¿Estamos entendiendo? Por favor, a ver por el chat. Es bueno que nos escriban. Saludamos nuevamente a los que siguen conectados, a los que han ido llegando. Es una bendición que se conecten, que compartan este link y que después, en par de días que publiquemos ya el video en YouTube, también usted lo pueda compartir. De pronto usted dijo, ay, llegué tarde. No lo vi desde el principio, no se preocupe. Puede a través de Teología para el Camino, el canal de YouTube, seguirnos y disfrutar los episodios. Entonces, entre los castigos naturales están, pues, esas consecuencias de nuestros pecados. En el episodio número 4 hablábamos acerca de que no todo mal es pecado. Hay males, como lo son las enfermedades, que no son porque usted esté en pecado, pero sí son porque usted estuvo en pecado. O sea, una persona que fue fumadora, que fue bebedora, ya está perdonada, sí pide perdón, pero si le quedó un cáncer, una cirrosis, pues allí tiene su enfermedad que va a tener que tratársela y pues que Dios le ayude para que pueda superarlo, pero tiene esa enfermedad a causa, aunque esté perdonado. Quiero que nos quede claro eso, porque es que a veces como que no tenemos claro y pensamos que entre más pecados cometamos, pues como que mejor es. No sé a quién se le ocurrió eso. Por favor, esto complementándolo con lo que al inicio del episodio de hoy decíamos. Hay personas que creen que entre más pequen es mejor. Cuando la Biblia dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, no está hablando del que más cometió pecados, del que más cometió delitos, del que más estaba haciendo lo incorrecto. Es más, hay personas que se atreven a compararse con el apóstol Pablo. Cuidado, por favor, porque el apóstol Pablo, él no era un hombre, digamos, que estaba cometiendo, digamos, delitos. Él todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo en nombre precisamente de la religión que él seguía y con permiso de las autoridades. Él lo que estaba era confundido. Pablo era un hombre confundido por su creencia, pero no era una persona que podríamos judicialmente llamar mal. Pero algunos creen que entre más malos es como más relevante el testimonio. Cuidado, por favor. Cuando la Biblia habla de lo más vil y menospreciado, habla de las personas que han sido excluidas, marginadas, que han sido, llamémoslo así, dejadas a un lado y que están hoy por hoy ocupando labores o puestos que no son honrosos. Personas que han sido excluidas de las posibilidades dentro de su lugar. Por ejemplo, las mujeres, aunque no lo creamos, algunas mujeres siguen siendo despreciadas, siguen siendo tenidas un poco, el machismo continúa, la diferencia en escala salarial se permanece, algunos pueblos son también señalados, algunos afros, algunos indígenas son menospreciados, son señalados, etcétera, etcétera. Los mismos niños son despreciados. Estos son los que la Biblia habla de vil y menospreciado. O sea, una persona que Dios bendiga y sobresalga siendo parte de estos grupos excluidos, esa persona es la que la Biblia habla de vil y menospreciado, no porque sea mala, sino porque los demás los tienen en poco. Los demás los tienen, digámoslo así, como si fueran poca cosa. Esto, por favor, tengámoslo pues presente, tengámoslo claro, porque hay personas que siguen pensando que entre más malas, ¿cierto? Que entre más, no sé, más
más pecados tenga, como que más gloria para Dios. Dios te perdona, pero no confundamos los conceptos, por favor. Vamos a otra pausa y ya continuamos con pues el resto del programa, porque vamos avanzando. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Entre otros castigos que también existen a causa del pecado, encontramos evidentemente la muerte física. La muerte física es también una consecuencia del pecado. La separación del cuerpo y del alma es también parte de estos castigos. Dios da a entender esto cuando les amenaza diciéndoles, pues claramente en Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás. No se quedó en amenaza, de hecho fue una realidad. Pero al expresarlo Dios, podemos entender que la muerte, ¿cierto? También es parte de esas consecuencias del pecado de Adán. Entonces, si ampliamos más esto, hay personas, ¿cierto? Que a causa de su pecado, bueno, en general, la muerte física entra a causa del pecado de Adán. Pero hay personas que hoy, ¿cierto? Están vivas, están disfrutando de la salud, pero están entregados al pecado. Y ese pecado acelera su muerte. Puede darse el caso de jóvenes que estén en malos pasos, ¿cierto? Personas que estén en malos pasos, personas que estén en malos comportamientos, malas compañías, y eso pues va a darle una consecuencia en cuanto a su vida, quitándoles la vida. No porque Dios tenga ya esa hora para ellos. A veces tenemos una idea de que la gente se muere cuando ya es la voluntad de Dios. Recuerden que la voluntad de Dios es que todos estemos bien. Pero si una persona no cuida su salud, no cuida su comportamiento, adelanta su muerte. ¿A causa de qué? Del pecado. Otro punto es la muerte espiritual. La muerte espiritual. Esta debe considerarse como la culminación y perfección de la muerte. En ocasión, pues, de ya no existimos. Ahora, cuando se habla de la muerte espiritual, hay personas que van a sufrirla. Hay personas que van a, digamos, a sentir esta muerte espiritual, esta muerte eterna, porque ya vienen muertos. La vida espiritual está muerta porque están sin Dios y trascienden a la muerte eterna. Es decir, ya el estado permanente de estar sin Dios. Y no es otra cosa que estar lejos de Dios, perder toda posibilidad. Entonces, hablar de la muerte eterna es pues ya la persona cuando muere, ¿cierto? Y se fue sin Dios, esa muerte eterna es la separación eterna de ese Dios. Es la consecuencia de estar muerto espiritualmente. ¿Cómo así muerto espiritualmente? Sí, porque si una persona no aprovechó la vida y rechazó el arrepentirse, rechazó el cambiar de vida, pues estuvo muerto espiritualmente. Y si le llega la muerte física, pues trasciende a la muerte eterna, a estar completamente lejos de Dios. Entonces, por favor, recuerden, la muerte física pues entró como consecuencia del pecado de Adán, pero hay personas que incluso hoy siguen adelantando la hora de su muerte a causa de su pecado. Y la muerte eterna, la muerte espiritual, hace relación a estar lejos de Dios. La persona que está muerta espiritualmente es porque rechaza a Dios, no está con Dios, y si se muere físicamente, pues va a la muerte eterna, que es estar siempre, siempre, siempre sin Dios y separado de él. Avanzamos ya en ese último tiempo del podcast en los castigos positivos. Usted me va a decir, pero ¿cómo así eso?
de castigos positivos. ¿Qué es eso? Bueno, cuando hablamos de esos aspectos, lo debemos entender no como un castigo en el sentido estricto de la palabra, sino más bien como una consecuencia o un efecto secundario que puede tener un impacto positivo en la vida de una persona. ¿Y será posible? ¿Será que alguien que ha hecho algún mal pueda entender algo positivo de lo que hizo? Bueno, aquí veamos algunas interpretaciones. Por ejemplo, se puede experimentar un castigo positivo o una consecuencia positiva, y esa sería, por ejemplo, arrepentimiento y crecimiento espiritual. Es decir, el pecado puede llevar a una profunda reflexión y arrepentimiento, lo cual puede conducir a un mayor crecimiento espiritual y una relación más fuerte con Dios. Claro, no porque yo entre más peque, más me acerco a Dios, no, sino porque si tengo hartos pecados y pido perdón y Dios me perdona, pues entonces yo voy a reconocer lo que Dios ha hecho por mí y voy a estar más agradecido con Él. Entonces, a través del proceso de enfrentar las consecuencias de sus acciones, una persona puede aprender lecciones valiosas y fortalecer su compromiso de vivir de acuerdo con los principios y valores religiosos. Recordemos que religiosos hace referencia a la religión. O sea que, o sea que los valores religiosos es cumplir lo que, pues, dentro de su credo le enseñan. En este caso, nosotros somos cristianos. ¿Qué nos dice la religión? Esto es episodio número 1. Si no lo ha escuchado, por favor, escúchelo, donde hablábamos de que ser religioso era cumplir lo que dice la ley, la religión. La diferencia está en que hay personas que cumplen por convicción y otros que cumplen por simple tradición. Veamos lo que dice Lucas 7:47. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Acá dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Aquí está hablando de la mujer que unge a Jesús, que le paga sus pies, que lo atiende, digámoslo así, de una manera como el mismo fariseo no lo había atendido, no lo había recibido amistosamente. Entonces, aquí vemos que Jesús le dice, esta mujer era muy pecadora, recibió perdón por todos sus pecados y ahora ama mucho. ¿Por qué ama mucho? Porque le fue perdonado mucho. Hay personas que no valoran lo que Dios ha hecho porque ellos dicen, no, pues que yo no era tan malo. Y como no era tan malo, pues entonces Dios no es que me haya hecho mucho. En cambio, una persona que ha sido conocedora de todo el poder de Dios, toda la misericordia de Dios, esta persona va a decir, no, 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 Dios me sacó, Dios me restauró. Esto que tengo aquí es por mi pecado, pero si no fuera por Dios, yo estaría muerto, estaría peor, estaría no sé ni dónde, pero estaría mal. Entonces, primer punto, arrepentimiento y crecimiento espiritual. Segundo punto, empatía y compasión. Al experimentar las consecuencias del pecado, o sea, su debida retribución, y enfrentar los desafíos personales, una persona puede desarrollar una mayor empatía y compasión hacia las demás personas. Esta experiencia personal puede llevar a una mayor sensibilidad hacia las luchas y debilidades de las demás personas y a un deseo de ayudar y apoyar a aquellos que se encuentran en situaciones similares. En pocas palabras, la persona que ha cometido ciertos pecados siente carga por quienes están en la misma condición en la que él estaba. Está recibiendo su castigo, tiene una enfermedad, tiene algo que le recuerda que fue por pecador, pero aún así esta persona toma esta consecuencia como una posibilidad de sentir empatía, compasión, para predicarle a los que están viviendo lo que él vivió en un pasado. Y la última, en cuanto a los castigos positivos, estaría la humildad y la dependencia de Dios. El pecado puede servir como una llamada de atención para reconocer nuestra propia fragilidad y limitaciones. Al enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, podemos ser humillados y reconocer nuestra necesidad de la gracia y el perdón de Dios. Esto puede llevar a una mayor dependencia de Dios y a un sentido renovado de gratitud y humildad.
Veamos que Santiago precisamente nos dice esto en el capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando una persona que fue pecadora se arrepiente y disfruta ese amor, esa transformación, está dependiente de Dios, o sea, depende de Dios, lo reconoce como su soberano y se dispone a vivir para él. Entonces, esto que estamos viendo es muy importante que usted y yo lo sepamos y lo comuniquemos a otros. No por el hecho de yo pecar y arrepentirme, ya todo quedó borrado. Hay consecuencias, hay castigos naturales, hay castigos positivos, que si usted y yo no cambiamos, pues se van a acrecentar y nuestro pecado nos va a alcanzar. Es importante tener en cuenta que esas interpretaciones no justifican ni glorifican el pecado, esto de los castigos positivos en sí mismo, sino que reconocen que incluso en situaciones negativas pueden surgir oportunidades para el crecimiento y la transformación personal. La teología enfatiza la importancia del arrepentimiento, lo hemos dicho en varias ocasiones. En el segundo episodio hablábamos de los requisitos para la regeneración, que son precisamente creer en Dios y arrepentimiento de los pecados. Entonces, la teología enfatiza la importancia del arrepentimiento, la redención y la reconciliación con Dios como medios para superar las consecuencias negativas del pecado y de esta forma buscar una vida de rectitud y de santidad. La Biblia es clara, la Biblia es hermosa, la Biblia no miente y hemos entonces visto a través de ella cómo los pecados tienen unas consecuencias que usted y yo no podemos eludir, no podemos hacernos los sabios y correr como si no fuéramos a ser alcanzados, porque al malo lo persigue la maldad. Es importante que usted y yo tengamos claridad en este tema. No juguemos con la salvación. No juguemos con nuestro comportamiento. No debemos menospreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios grande, amable, poderoso, pero quiere que usted y yo no pequemos. Así que, adolescente, que usted me escucha, jovencito que me escucha, niño que me escucha, por favor, atención. Si no has cometido estos pecados escandalosos que algunos adultos cometen, ¿cierto? Cuídese, no anhele el pecado, no anhele emborracharse, no anhele fumar, no anhele ser promiscuo, no anhele obtener las cosas de los demás a causa de acciones delictivas. Cuide su salud, cuide su futuro. No se complique la vida, el futuro, la salud, su libertad, porque es cierto que Dios perdona a quien le pida perdón, pero es mejor estar en libertad, disfrutando de Dios y no después con el remordimiento de por qué no hice caso cuando estemos en una condición bastante pesada. Hay adolescentes que añoran pecar, que añoran cometer acciones que no son correctas. Piensan que sus padres les cohíben porque son personas amargadas, pero no, los padres no son amargados. Simplemente son personas que ya han vivido, tienen experiencia y te están sugiriendo, te están recomendando que cuides tus padres. Adolescente, joven, niño, no anhele el pecado. Si usted ha sido guardado por sus padres, por la comunidad en la que está, no anhele salirse de allí buscando una licencia para pecar. El pecado corrompe. ¿Cuántas personas, a sabiendas de que estaba mal lo que estaban haciendo, se confiaron? No, esa es la última. No, yo me arrepiento mañana. Y no tuvieron un mañana. No tuvieron una segunda oportunidad. Usted y yo que la tenemos, que estamos vivos en este momento, no la pisemos. No despreciemos la misericordia que Dios nos está dando, la salvación tan grande. Hay un texto que nos dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande.
Hay personas que no se ponen a calcular el milagro que Dios ha hecho de aceptarnos, redimirnos, perdonarnos y estar presto para ayudarnos. Están anhelando pecar, están anhelando el mundo, están anhelando las cosas negativas. No hagamos eso. No hagamos eso. No deseemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice Santiago, seamos personas decididas por Dios. Las consecuencias del pecado no se pueden evitar, pero sí podemos evitar pecar. Todo pecado trae una consecuencia, pequeña o más grande, pero trae una consecuencia. Evitemos entonces pecar, esforcémonos. Esto es lo que es la santificación, lo vimos en el segundo episodio, la lucha constante del cristiano contra el mal, pero una lucha que no estamos solos, una lucha en la cual podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo. Por favor, estemos pendientes, seamos atentos a la voz del Señor. No despreciemos el regalo tan grande que nos ha dado Dios de el perdón de los pecados. No pequemos y pequemos solo para sumar reconciliaciones. Si usted está mal y quiere acercarse a Dios, hágalo. Lo invito a que se acerque, se reconcilie con Dios, pero tome, por favor, ojalá una decisión con todas sus fuerzas, porque el pecado sigue arrastrando a cometer otros pecados. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que disfrutemos de su compañía y que disfrutemos de su presencia, de su acompañamiento. Esto ha sido entonces el episodio número 6, Castigos del Pecado. Recordemos que si usted desea aprender más de Biblia y teología, bueno, puede conectarse a los episodios los viernes, buscarla en YouTube los episodios pasados y estaremos contentos y gozosos de que usted los vea, nos comparta, nos comente. Pero si usted desea aprender de algún curso, de algún diplomado en Biblia y teología, también puede hacerlo a través de Cebiteco. Puede buscarnos a través de Instagram, de Facebook o la página web cebiteco.org y allí estar atento a los cursos de diplomado. De hecho, ahorita en julio tenemos un intensivo en la última semana, lo que es el 24, el 26 y el 28, un intensivo sobre un tema que estaremos publicando. Así que si usted desea estar con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales para que se entere qué curso es y pueda estudiar con nosotros para que continúe profundizando más en los temas bíblicos y teológicos. A todas las personas que nos escucharon, que estuvieron atentos al programa, a este podcast, episodio 6, que Dios les bendiga. Saludo también aquí a mis padres que se conectaron desde la ciudad de Cali. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga, mamá. Dios te bendiga, sobrinita. Es un gusto, ¿cierto? Una satisfacción grande saber que nuestros padres nos apoyan. A todos los hermanos de acá de Cúcuta, del sector de frontera, en las diferentes ciudades del país, Dios les bendiga grandemente y nos estaremos viendo en otro episodio de Aprobado. Dios les bendiga, que estén muy bien. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios.